Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Omar, por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. También mi agradecimiento por la generosa presentación que ha hecho el profesor Carlos Con. Miren, eh, me parece muy importante que el tema que vamos a tratar hoy lo veamos como un tema de la época. Es algo que tiene una historia. Yo voy a tratar de señalar algunos puntos en esa historia, pero fundamentalmente es un tema que nos concierne hoy en esta región, en América Latina, y por supuesto, Panamá es también parte, digamos, del escenario en donde esto se está convirtiendo en un problema. Y mi único esfuerzo es tratar de echar algunas luces sobre algo que no está bien tratado, no está bien pensado. El título que le he dado a la intervención mía del día de hoy es Dejando atrás al poder constituyente, Hannah Arendt y Habermas por un constitucionalismo del siglo XXI. Evidentemente, ni Hannah Arendt ni Habermas son constitucionalistas en el sentido que esa palabra tiene para los abogados. No son juristas, no hacen derecho constitucional. Y justamente me parece que eso es lo que tenemos que resolver de alguna manera, que los abogados han tenido una incidencia muy importante en los procesos de elaboración de las constituciones y no tienen una teoría política y social adecuada al siglo XXI. Así que yo voy a tratar de contribuir a ese entendimiento del problema, a eso que Hannah Arendt llamaba comprender lo que hacemos en el siglo XXI, y por eso me voy a apoyar en la obra tanto de Hannah Arendt como de Habermas. En realidad, por razones de darle contexto, necesito dedicar una buena parte, probablemente un tercio o la mitad del espacio de hoy, de la conferencia de hoy, para explicar cuál es el problema y cuál es el origen de ese problema. O digámoslo así, el problema es la historia del problema, esto de dónde viene. Y yo me he puesto como, o sea, la primera indicación del problema tiene que ver con el contrato social de Rousseau, publicado en 1762. En esa obra, una obra cimera de la modernidad, es una obra de una enorme influencia todavía hasta nuestros días. Hay muchas cosas interesantes y nuevas, pero hay dos particulares que tienen que ver con el tema nuestro, del tema de eso que se llama hacer constituciones, y es la tesis de la soberanía popular, que debemos recordar que para Rousseau, Rousseau siempre estará en la historia de las ideas como el pensador que fundamentó el Estado en la soberanía popular, pero al mismo tiempo Rousseau dijo otra cosa importante en el contrato social, y es que la soberanía no puede ser representada. Es decir, eso que se forma en las asambleas, que por supuesto Rousseau conocía, son delegados y no representantes. ¿Qué quiere decir que son delegados y no representantes? Es que ya Rousseau conocía el sistema británico en donde los miembros del Parlamento representaban al pueblo, y esa representación era una representación entendida en el modo jurídico o legal, es decir, las decisiones del representante se entendía que eran las decisiones del representado. Y eso era justamente lo que Rousseau no aceptaba, que los representantes sustituyeran al pueblo. Así que ahí está en el contrato social
expresada una contradicción interesante para el tema nuestro, de cómo se hace una constitución. Por supuesto, la constitución la hace el pueblo, eso es lo que decimos todos, pero también todos sabemos que al final la constitución la hace una asamblea de representantes del pueblo. Entonces, ahora vamos a ver el problema que surgió a raíz de la Revolución Francesa. Rousseau no llegó a ver la Revolución Francesa. El contrato social se escribió antes de esos hechos. Y quien retomó la doctrina de la soberanía popular de Rousseau durante la Revolución Francesa fue el abate Sieyès. Entonces, al día siguiente de la toma de la Bastilla, es decir, el 15 de julio de 1789, eh, el abate Sieyès fue nombrado miembro de una cosa que se llamó el Comité de la Constitución. Entonces, ese Comité de la Constitución tenía que preparar un documento político llamado Constitución, en el cual los franceses no tenían experiencia. Había una influencia de la Constitución de los Estados Unidos, pero los franceses estaban un poco a tientas en este ejercicio de hacer una constitución. En 1789 hay un escrito del abate Sieyès que está publicada en su colección de escritos políticos. El escrito se llama Consideraciones sobre los medios de ejecución, de los cuales los representantes de Francia podrán disponer en 1789. Es decir, esto que nos hemos convertido, los representantes del pueblo, a qué atribución tenemos con esto. Y decía Sieyès en este escrito: está pues demostrado que toda nación puede, por medio de sus representantes, fundar una voluntad común que ejerza toda la extensión del poder legislativo. Más adelante, el mismo Sieyès en este escrito nos dice: creemos haber demostrado rigurosamente que una Asamblea General de Representantes es el órgano legítimo de la voluntad nacional, que con esta condición tiene el derecho de dar leyes a todo aquello que pertenezca a la nación y que no hay nada que escape a su poder. Quiero remarcar esa última frase, eso de que no hay nada que escape a su poder. Es decir, en 1789, Sieyès sostiene la teoría del poder absoluto. Claro, la Asamblea General originalmente se planteaba hacer leyes, pero por las razones del cambio de régimen que se estaban planteando, entonces ya de lo que se trataba era de hacer una constitución y no solamente de ejercer el poder legislativo. Tanto para ejercer el poder legislativo como para hacer la constitución, uno puede decir, bueno, esto cae dentro de lo que Rousseau había afirmado como la voluntad general. Pero hay una pequeña diferencia, y es que Rousseau pensaba que la voluntad general la ejercía el pueblo, es la soberanía popular, como dijimos. En cambio, en Sieyès, quien ejerce esa voluntad general, quien tiene ese poder absoluto, es la nación, no el pueblo. Y la asamblea es un representante de la nación. Y esa asamblea, que va a ser la constitución y que es representante de la nación, dice Sieyès, no se le escapa nada. Tiene todos los poderes. Creo que todos estamos conscientes también de que la experiencia de la Revolución Francesa es eso, un poco un experimento. Ellos mismos no podían anticipar cómo esto iba a evolucionar
Y prontamente, después del Termidor, ellos comenzaron a tratar de ver cómo podían reconducir la revolución por la enorme violencia que se había desplegado. Y encontramos en 1795 nuevamente a Lavater en un escrito que se llama Opinión de Sieyès sobre varios artículos de los títulos cuarto y quinto del proyecto de constitución. Estaban en proceso de hacer una nueva constitución y aquí se nota cómo Sieyès cambió de opinión con respecto de lo que había dicho en 1789. Les leo. Dice, en vez de convencer al pueblo de que se reserve el ejercicio de todos los derechos, de todos los poderes que le conviene dejar en representación, sería más justo y útil decirle, cuidaos de no vincular a la calidad de un representante único todos los derechos que tenéis. Distinguid cuidadosamente vuestras diferentes procuraciones representativas y ved por qué la Constitución no permita a ninguna clase de vuestros representantes salirse de los límites de su procuración especial. Pero se dirá, entonces, ¿en qué se convierten los poderes ilimitados? Y dice Sieyès de una manera lapidaria. Los poderes ilimitados son un monstruo político y un gran error de parte del pueblo francés. No volverá a cometerlo en lo futuro. Lo cierto es que este aprendizaje de Sieyès de que la idea de que una asamblea de representantes que se propone redactar una nueva constitución no es un poder ilimitado, no es la tradición que hemos recibido en América Latina. Todavía en América Latina se piensa mucho que las asambleas constituyentes, es decir, las asambleas de representantes que se proponen redactar una nueva constitución, tienen un poder ilimitado, porque la soberanía es ilimitada y porque la soberanía popular es absoluta y esas asambleas representan a ese poder absoluto. Y eso creo que tiene graves consecuencias, no solamente en el momento de hacer la constitución, sino que también crea un halo de terror acerca de estos organismos llamados asambleas constituyentes. Pero no se trata de que esto nos ocurra en América Latina porque hemos leído mal a Rousseau o porque no hemos leído bien a Sieyès. Creo que lo que ocurre es que en medio de ese comienzo del problema de la teorización del poder constituyente, hay un hito fundamental que es necesario comprender en la teoría del poder constituyente. Y allí me refiero a Carl Schmitt. Carl Schmitt es un jurista alemán de principios del siglo XX que estuvo muy cerca del régimen nacional socialista. Para muchos era el jurista coronado del régimen y se encontraba en plena producción intelectual cuando se estaba preparando ese momento que después va a ser el régimen nacional socialista. En 1928, Carl Schmitt publicó la teoría de la Constitución. Esto es importante porque fíjense que no es una teoría ajustada a el régimen nacional socialista que todavía no había sobrevenido, sino que es un desarrollo de sus ideas. Y él, en 1924 había participado en una polémica contra Kelsen
La obra de 1924 se llama ¿Quién es el defensor de la Constitución? Y allí básicamente lo que Carl Schmitt proponía es que el defensor de la Constitución es en realidad el órgano ejecutivo, que era muy diferente de Kelsen, que Kelsen lo que proponía, lo que propuso desde 1920, es que la Constitución debe ser entendida como un orden normativo y la protección de la integridad de ese orden normativo descansa básicamente en que se haga justicia, en que haya un tribunal. Es decir, es materia de la jurisdicción, no del Ejecutivo. Pero bueno, sobre la teoría de la Constitución de Carl Schmitt, que es donde él aborda el tema del poder constituyente de una manera rotunda y muy influyente también, no solamente en la izquierda europea, sino también en la izquierda en América Latina, hay una serie de tesis, yo voy a resumirlas brevemente. Básicamente, él parte de la ontologización de la Constitución, es decir, no la Constitución que él señala, que es un orden normativo, y ese orden normativo tiene una estructura lógica, sino que para Carl Schmitt la Constitución es el Estado mismo. Él dice, el Estado no tiene una constitución, el Estado es constitución. Fíjense que ahí ya hay un cambio importante. Entonces, para Carl Schmitt, el poder constituyente revela el carácter existencial de la decisión de un pueblo de darse una constitución. Es decir, Schmitt está influido desde estos tempranos comienzos por la filosofía existencialista de Martin Heidegger. Y eso requeriría un análisis más profundo en el que no me voy a detener ahora, pero lo cierto es que en el parágrafo quinto de su teoría de la Constitución, Schmitt enuncia las siguientes frases de muy pocas palabras, pero muy potentes. Dice, el pueblo es antes y por encima de la Constitución. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que no hay constitución que se le pueda, que pueda controlar los actos. No es que hace el pueblo, sino los actos que se hacen a nombre de el pueblo. Eh, También Schmitt recoge en su teoría de la Constitución de 1928 el hecho de que la palabra pueblo tiene muchas acepciones y que cuando se divorcia al pueblo de esa unidad concreta que está unida a su vez al concepto de constitución, lo que ocurre es que entonces el pueblo se refiere a los que no gobiernan, a los que no tienen autoridad ni poder. Por eso, para Schmitt es muy importante mantener la idea de que pueblo, Estado, Constitución son la misma cosa, son la misma entidad, responden a una complejidad que tiene que ver con eso, con una decisión existencial. No todos los pueblos toman esa decisión. Es un momento histórico particularmente numenoso esto de que un pueblo adopte una constitución. También Schmitt registra un evento entre las varias cosas que ocurren cuando se rompe esa unidad. Y Schmitt dice que eh, la democracia se ha convertido en el imperio de la opinión pública, porque pueblo y opinión pública o esfera pública son términos que se van literalmente a juntar. No es posible separar el uno del otro. No es posible tener una esfera pública sin pueblo, no es posible tener pueblo sin esfera pública. Pero que esa esfera pública en la democracia en lo que se convierte es en una forma de
aclamación. Entonces, aclamación quiere decir básicamente aquí la identificación del líder. Para eso es que sirve, en realidad, dice Schmitt, la opinión pública en una democracia. Eh, Schmitt se refiere a la democracia de partidos, pero no ve en la democracia de partidos un elemento que sea el que tome la decisión sobre el Estado, sino que ve en la democracia de partidos solamente un vehículo de expresión de la opinión pública. Y aquí esa palabra opinión pública hay que ponerla en letras mayúsculas, ¿verdad? Entonces, claro, esto que hemos visto aquí en la teoría de Carl Schmitt, es el sentido de constitución que muchas veces se usa en América Latina cada vez que hay un proceso de cambio constitucional. Y claro, la idea de que se va a elegir a unos representantes que van a tener el poder total y absoluto de la nación, pues definitivamente hace que muchas personas, muchos sectores, muchas fuerzas políticas sencillamente se opongan de una manera rotunda al cambio constitucional. Un cambio constitucional que por otra parte es necesario, un cambio constitucional que se requiere hacer para actualizar las estructuras de gobernanza del Estado. Entonces, yo voy a plantear acá que tenemos dos nudos en la actual situación. Hay un nudo que se refiere a el rechazo a la soberanía de la Constitución. Es decir, la teoría de Schmitt enfatiza, fortalece la soberanía popular y desecha la soberanía de la Constitución. Es decir, de que las autoridades en representación del pueblo tengan que ajustarse a la Constitución es lo primero que sale por la puerta. Entonces, si eso es así, si la constituyente no puede estar sometida a una constitución, a su vez porque se considera que eso es contradictorio, entonces lo que nos va a ocurrir es que no vamos a tener propiamente un derecho del poder constituyente. Es decir, no vamos a poder desarrollar unas reglas para el ejercicio del poder constituyente, porque esas reglas serían limitativas del poder constituyente. Sí, yo llamaría eso el primero de los nudos. Si eso es así, fíjense que cuando surgieron las constituciones en finales del siglo XVIII, no había derecho constitucional. El derecho constitucional es un fenómeno posterior. Hoy tenemos el derecho constitucional, tenemos una serie de conceptos, de principios, hay una gran cantidad de autores que cultivan la disciplina del derecho constitucional, sabemos lo que es, sabemos a qué se refiere, pero si negamos la posibilidad de que el derecho constitucional entre en juego al momento de establecer una asamblea que va a generar una nueva constitución, bueno, entonces, si no es derecho constitucional, la pregunta es, ¿qué es? Y allí hay que decir un poco con tristeza que muchas veces cuando se invocan los mitos, esos mitos traen mucha violencia. El segundo nudo, que también existe amplia evidencia de esto, es que si no pensamos en el poder constituyente de una manera conforme, repito, a reglas, entonces, ¿qué garantía tenemos de que el resultado del ejercicio del poder constituyente sea un régimen democrático? No hay ninguna garantía de que
el hacer una nueva constitución sea una constitución que fortalezca la democracia. Ese lo llamo yo el segundo nudo. Entonces, por eso les decía que me iba a tomar una buena mitad del tiempo en explicar cuál es el problema. ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, mi primera indicación es que sí, que tenemos que generar un derecho constitucional, pero ese derecho constitucional necesita un fundamento teórico, un fundamento filosófico. Y a mí me parece que el primer punto de apoyo de ese fundamento para tener un poder, para tener una comprensión de lo que es un poder constituyente, nos lo provee Hannah Arendt. Hannah Arendt comenzó a reflexionar sobre este poder absoluto, este poder totalitario, desde los años, finales de los años 40, cuando estaba escribiendo Los orígenes del totalitarismo, y hay en los cuadernos filosóficos de Hannah Arendt, escritos por ahí alrededor del año 50-51, una serie de reflexiones interesantes por qué es que no puede haber un poder absoluto. En 1963 se publicó la obra Sobre la Revolución de Hannah Arendt, una obra que en mi opinión es la obra de teoría política más importante de Hannah Arendt y es la que ha estado siempre eclipsada por esa agria polémica que surgió cuando se publicó Eichmann en Jerusalén unos meses antes. Entonces, en realidad, Sobre la Revolución había sido escrita antes, pero salió después de la obra sobre Eichmann, el reporte sobre la banalidad del mal, y se leyó poco, se estudió menos, y creo que todavía hay mucho que hacer para eh, sacarle beneficio a lo que es la concepción de la revolución en Hannah Arendt. Hannah Arendt analiza las dos revoluciones, analiza tanto la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Sin embargo, yo he visto que con frecuencia se suele entender que para Hannah Arendt solamente la Revolución Americana tuvo éxito y la Revolución Francesa no. Pero en realidad eso no es tan exacto. En realidad lo que pasa es que la Revolución Americana tenía un contexto diferente y tuvo unos resultados diferentes a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, en la opinión de Hannah Arendt, se dejó arrastrar por el problema de la violencia y la violencia es el resultado de intentar resolver de una mala manera la cuestión social, el problema de la pobreza. Así que esa es la crítica que Hannah Arendt le hace a la Revolución Francesa. Sin embargo, eso no quiere decir que la Revolución Americana sea la constitución perfecta. Para ella, también en el proceso político que implicó la Revolución Americana, hay algunas cosas que no salieron del todo bien. Y me explico. La crítica de Hannah Arendt sobre la Revolución Americana es que la Revolución Americana perdió el sentido de cómo se generó la Constitución. Es decir, una vez hecha la Constitución, perdieron el sentido de que la Constitución se hizo mediante los debates a nivel de los gobiernos locales, de que la participación de los ciudadanos, sus deliberaciones, los acuerdos a los que llegaron, son los que dan las bases de la Constitución. Y lo que se proponen esos delegados en las convenciones locales es llegar a acuerdos. Y ese acuerdo al que se llega a nivel local es lo que funda un nuevo orden. Y para Hannah Arendt ese nuevo orden es como un nuevo comienzo. Y es de eso de lo que trata la política y de eso es de lo que trata
la Constitución. Al final, el poder hacer un nuevo comienzo generado a través del debate y la participación de los ciudadanos. Como ustedes ven, Hannah Arendt no necesita apoyarse en un absoluto, no necesita apoyarse en que el poder de las asambleas constituyentes es incondicionado. No, es ilimitado. No, ella no necesita ese tipo de conceptos. En el caso de la Revolución Francesa, Hannah Arendt dijo directamente que los representantes populares, es decir, los miembros de la convención, que se consideraban pues el poder constituyente, dice, separado de las masas ejercen poca o ninguna influencia política. Y las constituciones que se hacen, así como que dice, en una habitación, encerradas, en unas personas en una habitación, bueno, esas son constituciones de poco valor político, porque no tienen nadie que las implemente, no hay un poder real que esté interesado en asumir esas constituciones. El único poder real es el que quiere asumir la carga o la gloria de la dictadura, dice Hannah Arendt. En el caso de la Revolución Americana, Hannah Arendt piensa que lo bueno fue precisamente que lograron establecer un orden y donde fallaron fue en que no establecieron con claridad dentro de su narrativa que ese nuevo orden siempre se puede lograr a través de el debate, la participación de los ciudadanos a nivel local. Entonces, esto es lo que a mí me parece que puede ayudarnos a entender cómo manejar de una manera más propia del siglo XXI una teoría del cambio constitucional. Es una teoría en donde el poder constituyente no es la piedra fundamental a partir de la cual digamos, se ancla un proceso político, sino que tiene que ver con el proceso político del que estamos hablando, tiene que ver con otras cosas. Y aquí también hay una serie de aportes importantes en la obra de Jürgen Habermas. Voy a ir rápidamente sobre estos aportes. La teoría de la sociedad crítica de la sociedad de Jürgen Habermas se ha expandido por 6, 7 décadas. Es una obra amplísima. Pero es importante mirar que desde sus inicios, Habermas enfocó un problema que tiene que ver justamente con los finales del siglo XVIII, el inicio de la Revolución y lo que Habermas llama la esfera pública o lo público, que también está remarcado en Schmitt, como vimos. Entonces, Habermas piensa que sí, que en su obra, la transformación estructural de lo público de 1962, Habermas piensa que efectivamente ha decaído la esfera pública porque los partidos se desarrollaron, el régimen de partidos se desarrolló de una manera muy distinta a como originalmente se había pensado. Originalmente la asamblea se supone que era para debatir, para conversar, para llegar a acuerdos y cada diputado tenía que hacer su ejercicio frente a los demás. Pero dice Habermas, en realidad lo que ocurrió fue que los partidos se comportaron de modo corporativo, es decir, la opinión de los diputados individuales, de los parlamentarios individuales, no era lo importante, sino que era la opinión conjunta del partido. Y esos partidos comenzaron a representar intereses particulares, comenzaron a representar intereses que no estaban enraizadas en la esfera pública, sino que estaban enraizados en la esfera privada.
Así que es por allí comienza a declinar la esfera pública, aunque no hay en esta obra una reflexión sobre el poder constituyente, sí podemos apreciar allí que hay un esfuerzo por entender por qué decae lo público, entendido lo público no como el sector Estado, sino entendido lo público como esa esfera de mediación entre el Estado y la sociedad. 20 años después, prácticamente, Habermas, y después de toda una serie de estudios que lo van haciendo evolucionar de su esquema hegeliano, marxista, teoría de Frankfurt, lo van haciendo evolucionar hacia un tipo de teoría social que incorpora elementos importantes de la filosofía del lenguaje y del pragmatismo norteamericano. Así, en 1981 publica la teoría de la acción comunicativa, en donde la política, para poder entenderla bien, hay que entenderla como una acción estratégica, sometida a una racionalidad que no es instrumental. No se trata solamente de la cosa administrativa, del ejercicio del poder administrativo, que para Habermas eso es un elemento muy concreto, muy específico. La racionalidad comunicativa y la racionalidad estratégica involucran la participación de los ciudadanos a través de eso que vamos a llamar la deliberación pública. La ética del discurso de 1983 es una obra que, aunque dice ética del discurso, a mí me parece que es una obra perfecta para entenderla como fundamentos de un orden político, y Habermas apunta otra vez en la dirección de que el marxismo, tal como lo conocemos en el siglo XX, la época en que Habermas escribe, no tiene propiamente una teoría de la democracia, y lo que se necesita es una teoría de la democracia, es decir, una teoría de cómo se establece un orden democrático. Y allí es fundamental nuevamente enfocar la democracia deliberativa, las instituciones de democracia deliberativa, como una especie de estructura de lo que puede ser una democracia. Ya para terminar, quiero mencionar que en Facticidad y Validez, una obra de 1992, estas tesis están más desarrolladas, y en la obra del Occidente dividido ya del siglo XXI, del año 2001, en esa obra ya Habermas piensa que en todos los regímenes constitucionales en realidad tienen que buscar una conversación y un acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, si nosotros tomamos esto en serio, de que en realidad las constituciones, el cambio constitucional que las sociedades buscan es precisamente adecuarse a, a esa idea de los derechos humanos que nos ha legado el derecho internacional público de nuestros días, no hay por qué volver a sostener que el poder constituyente es absoluto e ilimitado, y no hay por qué volver a tropezar con la idea de que la Asamblea Constituyente puede hacer lo que le dé la gana hacer. Creo que es importante valorar los avances tanto de Hannah Arendt como de Habermas para tener una teoría del cambio constitucional más consona con nuestro tiempo. Así que lo dejo por allí ahora para escuchar sus preguntas. Creo que una de las cosas que acosa al pensamiento político es pensar que todo ejercicio político, o lo que se llama en el mundo ejercicio político, ya de por sí es bueno.
Eh, Creo que no es así. La política, lo que vamos a encontrar es que es difícil someter a la política a un estándar, digamos, normativo, deontológico, de que solamente se puede llamar política una determinada acción o un determinado discurso sobre la base de ciertos principios o ciertos conceptos. Normalmente, cuando hablamos de la política, de partidos políticos, de fuerzas políticas, de acciones políticas, nos referimos a una enorme variedad de cosas que hay en el mundo y por supuesto que no todo es bueno. Eso creo que no es necesario explicarlo mucho. Lo mismo ocurre con las constituciones. El hecho de que se haga una constitución conforme a ciertas reglas, conforme a ciertos principios, es siempre un ideal, un estándar. Pero eso no quiere decir que todas las constituciones que se hacen en la actualidad obedezcan a ese estándar. Eso no quiere decir que todas las constituciones que se hacen en la actualidad mantengan unos principios democráticos. Así que yo diría que esa es la razón precisamente, porque se pueden hacer constituciones que no solamente no fortalezcan la democracia, sino que consagren virtualmente una dictadura. En Panamá tenemos ejemplos de eso, por supuesto. Es que precisamente es importante hacer o contar con una teoría del cambio constitucional. Es decir, el cambio constitucional no puede ser cualquier cosa que ocurra en la práctica, no es cualquier cosa que ocurra en el mundo. Entonces, tenemos que buscar orientación para definir el rumbo y los procedimientos, las instituciones de ese cambio constitucional. Y debo mencionar que por eso es que a mí me parece que hay que mirar a autores como Habermas. Habermas no nos va a dar una lección sobre el poder constituyente como Schmidt, pero sí nos va a decir un poco sobre qué cosas hay que tomar en cuenta para que las personas participen sobre todas aquellas cosas que les afectan en sus derechos, en su esfera de existencia en el mundo y eh, eso es lo que hay que mirar en los procesos constituyentes, que las personas puedan participar, que las decisiones que se toman sean el resultado de una decisión racional en el sentido comunicativo y estratégico de la palabra y no solamente en un sentido instrumental. Es decir, no se trata de crear instituciones administrativas por sí solas. Yo veo que sí hay muchísimas preguntas, pero básicamente sí, tiene que ver con que el esfuerzo, obviamente este es un trabajo en evolución, en progreso, el esfuerzo que yo he querido compartir con ustedes hoy está en el sentido de la necesidad de llevar a los procesos constituyentes ideas más centradas en la democracia y prevenidos de que las nociones acerca de el poder absoluto y el poder ilimitado son verdaderamente las que llevan a los cambios violentos y muchas veces de eso no, con eso no se construye ni democracia ni dignidad de las personas. Eh, Tengo poco que decir para las personas que no se sienten cómodas con los derechos humanos. Los derechos humanos no son imposición de un grupo de personas. Los derechos humanos, como ustedes saben, se discuten en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se toma mucho tiempo, se toman años en que todos los países, de todas las familias jurídicas diferentes, todos los sistemas políticos llegan a acuerdo a qué es lo que debemos entender por derechos humanos. Así que eso es un estándar, me parece, mucho más confiable que otros estándares que tienen que ver con definiciones muy particulares de
conceptos morales que aplican para una cultura, pero que no son generalizables para otras culturas. Así que no sé si Carlos o Omar quieren remarcar o rescatar alguna de las preguntas de las muchas que veo en el chat. Hay una pregunta que, que no sé si la quieres responder, que la voy a hacer, que es, si se podría decir que el constitucionalismo está sujeto a manipulación tal como sucede en el poder constituyente. Y hay una coletilla a esa misma pregunta. Si se podría afirmar que la garantía para evitar esta manipulación, la del constitucionalismo, se halla en la consolidación de la cultura política de los ciudadanos. Bueno, estamos en una época particularmente sensitiva al tema de la manipulación. ¿Por qué? Porque ahora no solamente tenemos una esfera pública, la misma esfera pública venida a menos, sino que ahora tenemos una esfera pública digital. Entonces, esa esfera pública digital circulan ampliamente informaciones falsas, informaciones maliciosas y que, por supuesto, buscan manipular la opinión de los ciudadanos. Así que yo diría que hoy uno de los retos más grandes que tiene todo ciudadano es lograr tener una opinión pública. Eso requiere mucha reflexión, requiere mucha meditación, no solamente informarse bien, sino pensarse bien, porque es muy fácil caer víctima de todos los paquetes, las redes de mala información que hay en el mundo de las redes sociales. Así que sí, es verdad, los ciudadanos pueden ser objetos de manipulación y repito, insisto en que el mensaje mío ha sido es que precisamente por lo vulnerable que son los ciudadanos en su soledad, digamos, en su aislamiento, es precisamente por eso que es necesario recuperar las ideas de Hannah Arendt y de Habermas sobre la importancia de la deliberación, de transformar las estructuras del Estado en verdaderos mecanismos de control, de vigilancia y de deliberación, y de que la toma de decisiones sea lo más racional posible. Así que por eso yo titulé Dejando atrás al poder constituyente, para poner de manifiesto la necesidad de colocar en lugar del poder constituyente la importancia de la deliberación racional de los sujetos políticos, que es de ahí es que debe nutrirse una constitución. Bueno, por ahora creo que vamos a terminar por aquí y hay varias personas, varios participantes que creo que de alguna manera nos representan a todos en el sentido de agradecer y aplaudir la excelente conferencia que tú has dictado. Así que bueno. A mí me gustaría, Omar, si me pueden enviar las preguntas. Bueno, Sí. Y Yo quería decir también lo del YouTube. Todo esto se transmite también por YouTube, así que espero que se dice nos mande el link. excelente. Oiga, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad de participar en su programa y buenas tardes a todos. bueno, muchísimas gracias, Jorge. De verdad que nos sentimos muy orgullosos por tu excelente conferencia y por la participación de los invitados. Buenas tardes.